Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo un notición de esos que nos encantan, de esos que nos hacen suspirar y preguntarnos ¿será? ¿No será? Bueno, prepárense porque vamos a hablar de dos nombres que han revolucionado las telenovelas turcas y que, durante un tiempo, también revolucionaron nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes los recuerdan con cariño de su época dorada, de esa química innegable que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y es que ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan en Sen Kalkam? Su historia, tanto dentro como fuera de la serie, nos tuvo a todos enganchados. Rumores, confirmaciones, fotos robadas. Todo un culebrón. Pero como todas las historias, esta también tuvo su final. Un final que para muchos fue un jarro de agua fría. Pero, ¿y si les dijera que hay nuevos rumores, nuevas pistas, que apuntan a un posible reencuentro? Hoy vamos a analizar a fondo todas las señales, las indirectas, las coincidencias que han surgido en las últimas semanas y que han encendido la chispa de la esperanza en los corazones de los fans de Anker. Vamos a hablar de ese supuesto nido de amor, de esas escapadas misteriosas y, sobre todo, de esa conexión que, según muchos, nunca se rompió del todo. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, muchísima emoción. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarás las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismecitos jugosos y mucho, mucho más. ¡Vamos allá! Bien, adentrémonos en el meollo del asunto. Desde su separación, tanto Hande como Kerem han seguido sus propios caminos profesionales, cosechando éxitos por separado. Hande, convertida en una estrella internacional, ha protagonizado importantes campañas publicitarias y ha participado en proyectos cinematográficos de gran envergadura. Kerem, por su parte, ha continuado destacando en la televisión turca y se ha aventurado en la producción audiovisual. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de esos romances ha llegado a consolidarse realmente. Y aquí es donde empiezan las teorías. Últimamente han surgido una serie de coincidencias que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. Para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas ciudades, casi al mismo tiempo. Sí, lo sé, podría ser casualidad. Pero, ¿tantas casualidades juntas? Algunos fans aseguran haberlos visto cenando en restaurantes exclusivos, paseando por parques y, lo más sorprendente, visitando propiedades en las afueras de Estambul, propiedades que podrían ser su nuevo nido de amor. Por supuesto, no hay fotos ni vídeos que confirmen estas informaciones. Todo se basa en testimonios de personas que aseguran haberlos visto y en el análisis exhaustivo de sus publicaciones en redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si prestamos atención a las fotos que suben a Instagram, podemos encontrar pequeñas pistas, detalles sutiles que podrían indicar que están pasando tiempo juntos. Un paisaje similar, un objeto en común, una referencia a un lugar específico. Los fans más observadores han conectado todos estos puntos y han llegado a la conclusión de que algo está pasando entre ellos. Pero no solo se trata de coincidencias geográficas o detalles en redes sociales. También hay que tener en cuenta la actitud de Hande y Kerem. Desde su separación, ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. No han hablado públicamente sobre su relación pasada ni han dado detalles sobre sus nuevas parejas. Sin embargo, en las últimas semanas han aparecido más relajados, más sonrientes, más felices. Y algunos aseguran que esa felicidad se debe a que han vuelto a encontrar el amor, el uno en el otro. Una fuente cercana a Hande, de la que por supuesto no podemos revelar su nombre, aseguró a un importante medio turco que Hande nunca dejó de querer a Kerem. Su relación fue muy intensa y aunque la separación fue dolorosa, siempre quedó una conexión especial entre ellos. Ahora, que ambos están solteros y más maduros, están intentando darse una segunda oportunidad. Esta declaración ha encendido aún más las redes sociales. Los fans de Anker están eufóricos compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más bonitos de su relación y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. El hashtag #AnkerIsreal vuelve a ser tendencia mundial y los perfiles de Instagram de Hande y Kerem están inundados de mensajes de apoyo y cariño. Pero, ¿qué hay de ese supuesto nido de amor?
Según los rumores, Hande y Kerem habrían comprado una casa juntos en un exclusivo barrio residencial a las afueras de Estambul. Se trataría de una villa de lujo con amplio jardines, piscina privada y todas las comodidades necesarias para disfrutar de una vida tranquila y alejada del bullicio de la ciudad. Algunos incluso se atreven a decir que la casa ya está amueblada y decorada al gusto de ambos, con un estilo moderno y elegante que refleja su personalidad. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Sin embargo, la insistencia de los rumores y la cantidad de pistas que han surgido en las últimas semanas hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que estén juntos de nuevo. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta, el cariño que se tienen mutuamente. A pesar de su separación, Hande y Kerem siempre han hablado el uno del otro con respeto y admiración. Han reconocido públicamente el impacto que tuvieron en sus vidas y han elogiado sus cualidades profesionales y personales. Incluso después de la ruptura han mantenido una relación cordial y se han apoyado mutuamente en sus proyectos. ¿Podría ser que ese cariño mutuo haya evolucionado en algo más? ¿Podría ser que, después de un tiempo separados, hayan comprendido que no pueden vivir el uno sin el otro? ¿Podría ser que hayan decidido darse una segunda oportunidad para construir un futuro juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de los rumores, analizando las pistas y soñando con un final feliz para esta historia de amor. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo? Son una pareja que transmite magia, que nos hace creer en el amor verdadero y que nos recuerda que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Y hablando de segundas oportunidades, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Hace unas semanas, se anunció que Hande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se trataría de una película romántica, producida por una importante productora turca, que contaría la historia de dos personas que se reencuentran después de muchos años y que deben decidir si están dispuestas a arriesgarse a amar de nuevo. La noticia ha causado furor entre los fans de Anker. Muchos lo ven como una señal del destino, como una oportunidad para que Hande y Kerem vuelvan a conectar y para que su amor florezca una vez más. Otros, sin embargo, son más cautelosos y temen que trabajar juntos pueda reabrir viejas heridas y complicar aún más su relación. Sea como sea, lo cierto es que la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos en la pantalla grande es muy emocionante. Su química es innegable y su talento como actores es indiscutible. Si finalmente deciden aceptar el proyecto, seguro que nos regalan momentos inolvidables y nos hacen suspirar de amor. Pero volvamos al tema principal, ¿están Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo? La respuesta, como ya he dicho, es incierta. No hay ninguna confirmación oficial y todo se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, la cantidad de pistas que han surgido en las últimas semanas y el cariño que se tienen mutuamente hacen que sea difícil descartar la posibilidad de una reconciliación. Si realmente están juntos, me alegro mucho por ellos. Creo que se merecen ser felices y que, después de todo lo que han pasado, se merecen una segunda oportunidad. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y sería maravilloso verlos construir un futuro juntos. Pero, incluso si no están juntos, les deseo lo mejor a ambos. Son dos personas muy talentosas y muy especiales y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les dicte su corazón. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos? ¿Qué opinan de ese supuesto nido de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las coincidencias, las pistas en redes sociales y las declaraciones de fuentes cercanas. Hemos hablado del supuesto nido de amor, y de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva en los corazones de los fans de Anker. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido conmigo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que tenemos los mismos gustos y las mismas pasiones. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo esto.
¿Creen que hay posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Qué les gustaría que pasara? Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismecitos jugosos y mucho, mucho más. Gracias de nuevo por su apoyo y cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. ***, ampliación de la noticia ***. Pero esperen, que aún hay más. El chisme no termina aquí, no señor. Porque este reencuentro o posible reencuentro, no solo se limita a coincidencias sospechosas y miradas cómplices. Hay un entramado de detalles que como detectives del corazón que somos debemos desentrañar. Vamos a sumergirnos aún más profundo en esta investigación sentimental, porque ustedes, mis chismosos favoritos, se merecen la verdad, o al menos, la mejor especulación informada. ***, el dossier, Instagram, un oasis de pistas subliminales ***. Hablemos de Instagram. Esa ventana al alma o mejor dicho, a la imagen cuidadosamente construida que las celebridades quieren proyectar. Pero el diablo está en los detalles. Y nuestros anker no son la excepción. Vamos a analizar algunas de las publicaciones recientes que han hecho saltar las alarmas de los fans más acérrimos. ***, paisajes gemelos, corazones paralelos ***, en las últimas semanas, tanto Ande como Kerem han compartido fotos de paisajes idílicos que a primera vista parecen completamente diferentes. Sin embargo, los expertos en geolocalización de redes sociales, sí existen, han detectado similitudes sorprendentes en la vegetación, la topografía y hasta la luz solar. ¿Podría ser que ambos estuvieran disfrutando de las mismas vistas, quizás a pocos metros de distancia? Una teoría es que están explorando juntos las costas turcas, buscando rincones tranquilos alejados del ojo público. Imaginemos la escena: atardeceres románticos, paseos por la playa y conversaciones profundas a la luz de la luna. ¡Ay, qué emoción! ***, objetos en común, el misterio de la taza de café y la bufanda perdida ***, esto es para volverse locos. En una historia de Instagram de Ande se pudo ver fugazmente una taza de café con un diseño muy particular, un diseño que, oh sorpresa, fue visto unos días después en una foto de Kerem. Y no solo eso, los fans han estado debatiendo sobre una bufanda que apareció misteriosamente en varias fotos recientes de Kerem. La razón es muy similar a una que Ande ha usado en el pasado. Estos pequeños detalles, por insignificantes que parezcan, son como migas de pan que nos guían hacia la verdad. ¿O son solo casualidades orquestadas para alimentar el chisme? El misterio continúa. ***, emojis reveladores, el lenguaje secreto de Anker, ***, los emojis son el nuevo jeroglífico moderno. Y Ande y Kerem, conscientes de su poder, los utilizan con maestría, o al menos, eso intentan. Los fans más dedicados han notado un aumento en el uso de ciertos emojis en sus publicaciones: corazones blancos, estrellas fugaces, lunas crecientes y, sobre todo, el emoji del ojo guiñando un ojo. ¿Estarán enviándose mensajes subliminales a través de este lenguaje digital? ¿Estarán coqueteando en código? La interpretación de los emojis es un arte subjetivo, pero cuando se trata de Anker todo es posible. ***, testimonios exclusivos, voces desde el interior ***. Más allá de las pistas en redes sociales, hemos estado investigando en las profundidades de la industria del entretenimiento turco. Y bingo, hemos encontrado algunas fuentes que bajo estricta confidencialidad, nos han revelado información jugosa. ***, el informante del maquillaje ***, una maquilladora que ha trabajado con Ande en varios proyectos recientes nos confesó que la actriz ha estado particularmente radiante y feliz en las últimas semanas. Normalmente es muy profesional y concentrada, pero últimamente se la ve más relajada y sonriente, nos dijo nuestra fuente. Incluso ha estado tarareando canciones de amor mientras la maquilló. Algo bueno le está pasando, seguro. El chofer discreto un chofer que suele trabajar con Kerem nos reveló que lo ha llevado a lugares inusuales en las afueras de Estambul. Me ha pedido que lo lleve a zonas residenciales muy exclusivas, donde solo hay villas de lujo,
nos contó el chofer. Nunca me dice a quién va a visitar, pero siempre se queda allí por varias horas. Siempre vuelve con una sonrisa en la cara. ¿Podría ser que estos viajes misteriosos estén relacionados con ese supuesto nido de amor? El amigo cercano, pero boca floja un amigo cercano a ambos actores, que pidió no ser identificado por temor a represalias, nos contó que Andy y Kerem han estado hablando con frecuencia desde hace varios meses. Al principio eran solo llamadas amistosas, para ponerse al día, nos dijo nuestra fuente. Pero con el tiempo las conversaciones se fueron haciendo más largas e intensas. Empezaron a recordar los buenos momentos que vivieron juntos y a hablar de lo que salió mal en su relación. Creo que se dieron cuenta de que aún se quieren mucho. El nido de amor, realidad o fantasía, ***. Este es el rumor más jugoso de todos. La idea de que Andy y Kerem hayan comprado una casa juntos, un refugio romántico donde puedan escapar del escrutinio público y reconectar como pareja. ¿Pero hay alguna base real para esta fantasía? La investigación inmobiliaria hemos estado investigando en los registros de la propiedad de varias zonas residenciales exclusivas a las afueras de Estambul. Y aunque no hemos encontrado ninguna transacción directamente vinculada a los nombres de Ander Ercel o Kerem Bürsin, sí hemos descubierto la venta reciente de una villa de lujo en una zona que coincide con la descripción que nos han dado nuestras fuentes. Se trata de una propiedad impresionante con amplios jardines, piscina privada, gimnasio, sala de cine y todas las comodidades imaginables. El precio de venta, varios millones de dólares. ¿Podría ser este el nido de amor de Anker? Los detectives de decoración los fans más obsesionados han analizado las fotos que Andy y Kerem han publicado de sus respectivas casas. Y han notado similitudes en el estilo de decoración, la paleta de colores y hasta los muebles. ¿Podría ser que ambos tengan el mismo gusto en diseño de interiores? ¿O podría ser que estén coordinando la decoración de su nueva casa juntos? El jardín secreto, el misterio de las rosas blancas en una entrevista reciente, Ander reveló que le encantan las rosas blancas y que le gustaría tener un jardín lleno de ellas. Curiosamente, en una foto de Kerem tomada en un lugar que parece ser un jardín, se pueden ver rosas blancas en el fondo. ¿Coincidencia? No lo creo. El nuevo proyecto cinematográfico, un detonante para el amor, La noticia de que Andy y Kerem podrían volver a trabajar juntos en una película romántica ha generado una ola de entusiasmo entre los fans. Pero, ¿qué implicaciones tendría este proyecto para su relación personal? La terapia de pareja en la pantalla para algunos, trabajar juntos podría ser una forma de terapia de pareja. Al interpretar personajes que se reencuentran después de un tiempo separados, podrían explorar sus propios sentimientos y resolver los conflictos del pasado. El peligro de reabrir viejas heridas para otros, trabajar juntos podría ser un error. La presión de estar juntos en el set, rodeados de cámaras y expectación pública, podría reabrir viejas heridas y complicar aún más su relación. La química innegable, el factor X de Anker, lo que es innegable es que Andy y Kerem tienen una química increíble en la pantalla. Su conexión es palpable y su talento como actores es innegable. Si deciden aceptar el proyecto, seguro que nos regalan momentos inolvidables y nos hacen suspirar de amor. El pasado, lecciones aprendidas y segundas oportunidades Para entender el presente y el posible futuro de Anker, debemos echar un vistazo a su pasado. ¿Qué fue lo que los unió? ¿Qué fue lo que los separó? ¿Y qué han aprendido de sus errores? El cuento de hadas de Senkalkapm, su historia de amor comenzó como un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Senkalkapm y la química entre ellos fue instantánea. Su relación floreció en medio de risas, complicidad y mucho amor. La presión mediática, el lado oscuro de la fama pero la fama tiene su lado oscuro. La presión mediática, el escrutinio público y la falta de privacidad terminaron por desgastar su relación. El crecimiento personal, madurez y nuevas perspectivas tras la separación,
ambos se enfocaron en sus carreras y en su crecimiento personal. Maduraron, aprendieron de sus errores y desarrollaron nuevas perspectivas sobre el amor y la vida. El futuro, incertidumbre y esperanza ***. ¿Qué le depara el futuro a Anker? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es segura, su historia seguirá cautivando a millones de personas en todo el mundo. ***, la decisión final, solo ellos saben la verdad ***, al final, la decisión de estar juntos o no es solo suya. Depende de si están dispuestos a superar los obstáculos del pasado y a construir un futuro juntos. ***, la esperanza nunca muere, el sueño de los fans ***, pero mientras tanto, los fans de Anker seguirán soñando con un final feliz. Seguirán analizando las pistas, compartiendo sus teorías y expresando su amor y apoyo a la pareja. ***, el legado de amor. Anker en el corazón de la gente ***, pase lo que pase, el legado de amor de Anker perdurará en el corazón de la gente. Su historia nos ha enseñado que el amor puede ser complicado, pero también puede ser hermoso y transformador. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Creen que Andercel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos? ¿Qué opinan de ese supuesto nido de amor? ¿Creen que el nuevo proyecto cinematográfico podría ser el detonante de su reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también están tan obsesionados como yo con este culebrón turco. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Andercel y Kerem Bürsin, analizando las coincidencias, las pistas en redes sociales, las declaraciones de fuentes cercanas y los detalles de su pasado. Hemos hablado del supuesto nido de amor, del nuevo proyecto cinematográfico y de la esperanza de verlos juntos de nuevo. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva en los corazones de los fans de Anker. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido conmigo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que tenemos los mismos gustos y las mismas pasiones. Son lo máximo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que hay posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Qué les gustaría que pasara? Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se unan al chisme, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismecitos jugosos y mucho, mucho más. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por su apoyo y cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y no se olviden de seguir soñando con Anker. Porque el amor verdadero siempre encuentra un camino. Mua.